Alemania ha pedido a sus socios europeos que sigan sus pasos y que congelen sus contratos de venta de armas al régimen saudí, al menos mientras el asesinato de Khashoggi no se esclarezca. De momento nadie lo ha hecho. Nuestro gobierno se ha limitado a manifestar su profundo pesar por lo sucedido y PSOE, Ciudadanos y PP piden que no se le ocurra al gobierno suspender los contratos. Los derechos humanos, los principios han quedado hoy por detrás del dinero. Eso ya lo sabíamos, porque ya sabíamos que el régimen saudí era un régimen asesino y criminal, y aún así lo importante siempre ha sido hacer contratos con ellos, sea de lo que sea, en un país que un día decidió que lo que hace muy bien no tiene nada que ver con sus científicos ni con su capacidad para producir energías renovables, sino que decidimos que lo que hacíamos muy bien era construir pisos y fabricar bombas para exportarlas a gobiernos que oprimen a otros pueblos y al suyo propio. Bienvenidos a Público al Día. Un país que viola sistemáticamente los derechos humanos y que oprime y bombardea a un pueblo que está al borde de la peor hambruna en el mundo en 100 años, Yemen. Hablamos de Arabia Saudí y nadie, ni Merkel, ni Macron, ni May, ni Sánchez, nadie puede decir ahora que no sabían que era capaz de esto. Nos preguntamos la razón por la que el descuartizamiento de un periodista parece descubrir a quienes venden armas al régimen saudí quién es su cliente. Las ejecuciones y lapidaciones en Arabia Saudí están a la orden del día. Con imagen de modernizador, Mohammed bin Salman asumió las responsabilidades de Estado en septiembre de 2017, pero pronto los datos echarían por tierra su imagen. La ola de represión, de detenciones y de encarcelamientos de activistas continúa en el país. Según Amnistía Internacional, solo durante 2017 se llevaron a cabo 146 ejecuciones. Los jueces y fiscales solo responden ante el rey. Arabia Saudí no reconoce la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. La llamada Sociedad Nacional para los Derechos Humanos depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, es decir, del mismo gobierno. Son constantes las denuncias de Amnistía Internacional y expertos de Naciones Unidas sobre las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, los gobiernos de la Unión Europea y Estados Unidos no han reaccionado hasta ahora. Und sind längst auch nicht die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden. Drittens stimme ich all denen zu, die sagen. Merkel ha suspendido la exportación de armas hasta que se aclare lo ocurrido. En una mera declaración de rechazo se han quedado Reino Unido y Francia, y el gobierno español ha mostrado su consternación. Represalias que llegan a cuentagotas. Por debajo, intereses económicos y geoestratégicos. En Estados Unidos, su presidente Donald Trump asegura que Arabia Saudí ha mentido, pero se aferra a la versión de exculpar al príncipe heredero. A él le une un contrato de 260.000 millones de euros en armas. Armas que Arabia Saudí utiliza para atacar Yemen, donde en 3 años los bombardeos dejan al menos 50.000 muertos. Muertos de los que nadie habla. ¿Por qué el asesinato del periodista Jamal Khashoggi es diferente? ¿Qué intereses mueven a los gobiernos que ahora alzan la voz contra la represión? Tal vez salgamos de dudas mañana, cuando el presidente turco, Erdogan, en continuo contacto con Trump, revele los detalles de la investigación. Angela Merkel ha dado, como os contamos, un paso adelante y ha cancelado los contratos de armas con los saudíes, poniendo en evidencia a las potencias que, más allá de condenar el asesinato de Khashoggi, no se atreven a perder contratos millonarios en muchas ocasiones. La razón por la que la comunidad internacional hace la vista gorda del resto de masacres, asesinatos y lapidaciones del país árabe. Angela Merkel dice que de momento no venderá más armas a los saudíes. Francia y Reino Unido no le siguen en esto, pero los 3 países hacen una declaración conjunta contra Arabia Saudí. Y España, nuestro gobierno ni siquiera se suma a esa declaración. El Ejecutivo dice que está consternado con la muerte del periodista y ya. La situación del gobierno de Sánchez con respecto a Arabia Saudí vuelve a ponerle en un brete. Este verano pudo escapar a duras penas de otro. Cuando la ministra Robles llegó al Ministerio de Defensa, se
encontró con una retahíla de contratos con el país árabe. El problema está en que ustedes han dejado muchos expedientes abiertos en la gestión en el Ministerio de Defensa. Decidió paralizar uno de ellos, el de las 400 bombas de precisión, que para Borrell y Celaá no hacían mucho daño. Es un armamento de precisión. Eso quiere decir que no produce efectos colaterales, en el sentido que dar el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria de menos de 1 metro. El gobierno sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión y por lo tanto, si son de alta precisión, no se van a equivocar matando a yemeníes. Arabia ya había pagado 9,2 millones por las bombas españolas. Y esto... Los trabajadores de Navantia en la calle, 6.000 empleos en vilo y un contrato para construir corbetas de casi 2.000 millones de euros sirvió para que Sánchez reculara. Y nuestras bombas volaron para Oriente rumbo a la guerra de Yemen. Pero no existe solo ese contrato entre nuestro país y Arabia Saudí. Hay muchos más, como uno de 200 millones destinado a material de guerra, a munición tradicional. Buses, ametralladoras, que es material de defensa tradicional, que esos evidentemente sí que causan no daños colaterales, es que van contra la población civil. Todos son contratos que se han autorizado, exportaciones autorizadas con el anterior gobierno, pero eso no le exime a este gobierno de paralizar esas exportaciones. Arabia también es un potente socio comercial en otros sectores, por ejemplo el AVE Medina-La Meca, por el que España percibe en torno a 7.000 millones de euros. El miércoles el presidente Sánchez se posicionará ante los contratos con Arabia Saudí, una decisión difícil a la que por segunda vez tendrá que responder tras el asesinato de Khashoggi, la defensa de los derechos humanos o de nuestros contratos de oro con el régimen saudí. Una decisión insólita en democracia, una inseguridad jurídica instalada por el tribunal cuya función es garantizarla por encima de todos los demás. Es la decisión de un hombre, el presidente de la Sala del Tribunal Supremo, cuyo alzamiento fue orquestado por Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, como todos sabemos. Jueces por la Democracia pide su dimisión. Picazo es el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y lleva allí desde 2015. Su acceso no estuvo exento de polémica. Para muchos, no se trataba más que de un delfín de Lesmes. Miembros del Consejo General del Poder Judicial denunciaron una campaña de presiones de este para que Picazo fuera elegido. Un grupo de magistrados progresistas mandaron un escrito a la ONU denunciando estas presiones para nombrar a Picazo, y no al entonces presidente José Manuel Sieira. Ahora Picazo ha tomado una decisión que pone en jaque la seguridad jurídica que se presupone al alto tribunal. Una decisión insólita en democracia. Tras la decisión de revisar la sentencia, la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia ha pedido su dimisión. Creo que ha habido una gestión totalmente desastrosa por parte del presidente de la Sala, perjudica notablemente la imagen de la justicia. Recuerdan que Picazo había firmado el 15 de enero el recurso que dio lugar a esta sentencia. Ya conocía, por tanto, que el tribunal estaba revisando el asunto. Si él sabía que se iba a resolver ese asunto, o bien debía haber convocado el pleno de la Sala anteriormente, o no hacer nada, pero lo que no puede hacer es que una vez que se dicta una sentencia, tratar de revisar esa sentencia por el Pleno. Aunque reconocen que sus decisiones tienen impacto en la economía, sostienen que no tienen por qué tenerlas en cuenta. Los jueces resuelven conforme a derecho y no conforme a las consecuencias económicas de su decisión. Y no descartan la existencia de presiones. Puede haber, lo desconozco. La decisión final, el próximo 5 de noviembre. $11.174 menores hay a día de hoy en los centros de menores de extranjeros no acompañados. Algunas comunidades se encuentran al límite de su capacidad y otras directamente no disponen ya de medios. Nuestra compañera Nuria Martínez ha estado en uno de ellos y ha podido hablar con educadores sociales que denuncian la situación y con ellos con menores que duermen en el suelo, que no disponen de ropa, de abrigo ni de zapatos. Ni siquiera hay plazas suficientes para asistir a clase, por lo que no todos están escolarizados.
El número de menores extranjeros no acompañados ha crecido un 130% en España y esto ha hecho que muchas comunidades como Cataluña, Andalucía o Melilla hayan visto sus recursos, que ya de por sí eran escasos, desbordados. Por este motivo nosotros hemos venido aquí al Centro de Menores de Hortaleza para enseñar cómo tienen que trabajar los educadores y cómo tienen que vivir los menores. Es una jodida bomba de relojería. Trabajamos los educadores en un centro que supuestamente tiene para 40 plazas y actualmente estamos en 120. Tenemos escuela dentro y como tenemos 2 aulas, no todos pueden entrar en el aula. Todos los días te dicen, oye, profe Guille, ¿cuándo yo puedo ir a clase? No sé qué, tal. Tú tienes que quedar con tu cara de asa ahí diciendo, pues no sé, habla con directora de clase. Estamos a falta de personal, de auxiliares, a falta de técnicos, a falta de traductores y a falta de educadores. Aparte que no es una persona adulta, son menores. Que es que hay una ley de protección del menor que es que tiene que protegerles. Actualmente en Madrid no se está haciendo como se debería hacer. ¿Duermes, por ejemplo, en el suelo? Sí, 10 a la habitación al suelo. ¿Tienes ropa para vestirte? No, no tengo. No tengo ni ropa ni nada. Aquí hay muchos problemas. Yo dormí en el suelo, porque aquí me Hortaleza mucho problema. ¿No tienes zapatos? Nada. Tenis, mira, tú hablas que dame casi tenis, hablas que no dinero. Ya todos no bueno, aquí centro no bueno, Allah no bueno. Suf, regarde. No chancla, no ropa, ducha. ¿No te puedes duchar? No. No ducha, marraf. Una semana. ¿No quieres? ¿Tú duermes aquí? El gobierno no va a dar nuevas subvenciones a la Comunidad de Madrid porque dice que no han recibido nuevas llegadas de menores extranjeros, pero esto es lo que dicen los expertos que trabajan cada día con ellos. Niños migrantes no acompañados, los llamados MENA, en Madrid han llegado este año sin duda, con lo cual creemos que es muy irresponsable negar la llegada de menores no acompañados a Madrid. Llegan por Barajas, niños que son identificados como menores en el CIE, por lo tanto, Madrid está recibiendo la llegada de niños. Lo que pasa es que esa primera acogida en el centro de Hortaleza se está haciendo muy mal. No entiendo cómo pueden hacer ese tipo de declaraciones según cómo estamos en la Comunidad de Madrid. Todos estos chicos vienen de Fiscalía, con un decreto de Fiscalía, y Fiscalía es un organismo del Estado, entonces, ¿cómo no tienen ellos el control de estos menores? Situaciones como las que os hemos enseñado de aquí, del centro de Hortaleza, se repiten en muchas comunidades autónomas y por este motivo los expertos reclaman que es urgente que se respeten todos los derechos humanos de los niños. Pues hoy el expresidente Aznar nos ha vuelto a dedicar algunas de sus afirmaciones de la situación del país, como, por ejemplo, que el presidente de Vox es un chico lleno de cualidades. Él le conoce bien, pues estuvo en su partido a la sombra de Aguirre, o que es insólito que se negocie con gente que esté en la cárcel. Él y su gobierno negociaron con quienes tenían delitos de sangre, como todos los gobiernos, aunque en su caso ni siquiera sirvió de algo. Es un chico lleno de cualidades, ¿no? Yo espero y deseo que sus cualidades pues las oriente políticamente donde las tuvo en otros momentos. Todos los votos que tiene Vox son antiguos votos del Partido Popular, ¿no? Y en consecuencia a mí me parece que todo lo que estaba unido estaba mejor unido que separado. Y yo espero que eso sea un proceso pues que con el tiempo se pueda arreglar, ¿no? Es insólito que se vaya a negociar la permanencia del gobierno con personas que están acusadas de rebelión y están en prisión. Es insólito que se vaya a negociar con personas que están viviendo en este momento fuera de España porque han huido de la acción de la justicia. El pasado 17 de octubre la empresa Alcoa puso en marcha un expediente de regulación de empleo que dejaba sin trabajo a toda la plantilla de 2 de sus plantas.
las de A Coruña y Avilés. Indignación entre los trabajadores, pueden verlo en las imágenes, por el trato recibido por la empresa, y es que el comunicado que les dejaba sin trabajo les llegó a través de los jefes de planta, que lo leyeron para todos. Echan en falta algún tipo de contacto con los directivos de Alcoa España, algo que hasta el momento no se ha producido. Mañana la empresa se reunirá con miembros del Ministerio de Industria y del Ministerio para la Transición Ecológica en aras de solucionar un problema que para la plantilla de Alcoa es también político. Energía, solución. Energía, solución. Sergio Sobrido es el presidente del Comité de Empresa de Alcoa Avilés. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué estáis reivindicando? ¿Qué creéis que hay detrás de todo esto? Bueno, primero que estamos reivindicando es que Alcoa retire encima de la mesa el expediente de regulación de empleo que afecta a la totalidad de las plantillas de Alcoa y Avilés y Alcoa La Coruña, y a posteriori que la empresa y el gobierno dejen de usar a los trabajadores como rehenes de una disputa que se mantiene desde hace muchos años. ¿Esa disputa cuál es? Esa disputa es el problema que tiene la industria electrointensiva en España por los elevados precios de la energía eléctrica. Y mañana vais a hablar con los ministerios. ¿Qué respuesta esperáis? Bueno, en realidad la negociación va a ser entre el Ministerio y Alcoa. Esperemos que se dé y esperemos que se empiece a dialogar en serio entre la compañía y el Gobierno nacional para establecer un marco regulatorio que permita a las empresas electrointensivas competir en igualdad de condiciones con el resto de empresas europeas. ¿Y creéis que esa ha sido la razón, el no poder competir en las mismas condiciones que el resto de empresas europeas? ¿La razón del ERE? La razón del ERE en esta ocasión, porque esta es la segunda vez que afrontamos un ERE en los últimos 4 años, de extinción de la totalidad de la plantilla. En esta ocasión es cierto que hay elementos como el alza de las materias primas que nos están perjudicando, pero la constante, más allá de los últimos 10 años en España, es que todas las empresas electrointensivas están sufriendo unos elevados precios eléctricos y que el lobby que se ha sentado en los diferentes gobiernos centrales es incapaz de hacer frenar la escalada de precios. Una de las cosas por las que estáis más molestos es por la forma en la que se os comunicó el ERE. ¿Cómo fue? Bueno, hay que empezar diciendo que Alcoa, que es una multinacional americana, es una empresa que siempre hace gala de tener una política de valores éticos hacia sus trabajadores, de primar el trato hacia las personas por encima de los resultados económicos, y en esta ocasión, cuando la compañía ha tenido que transmitir un mensaje de un calado tan importante como el despido de 692 trabajadores a sus trabajadores y a sus familias, ha decidido que esa decisión la transmitan los directores de plantas, 2 personas que, salvando las distancias, van a estar también afectadas por esa decisión. Una de las razones, la razón que ha dado la empresa es que en España se paga más el megavatio hora que en otros países como Alemania o Francia. Esta es una de las cosas. ¿Vosotros estáis de acuerdo con esta razón que ha dado la empresa? Es decir, en España se pagan 60 euros el megavatio hora y en países como Alemania o Francia parece ser que son 20 euros. ¿Creéis que son razones suficientes para tomar esta decisión? Hombre, cuando una empresa como Alcoa, que es una productora mundial de aluminio primario, los costes de la electricidad superan el 40% y en este momento están llegando al 60% de los costes de producción, es fácil entender que la electricidad es un factor muy importante en la estrategia comercial. Cuando Alcoa mantiene plantas de la misma tecnología, de la misma antigüedad que las que se va a cerrar en España, en otros países europeos, y no se cuestiona su cierre, es porque en esos países el precio de la electricidad, como acabas de decir, ronda los 20 euros megavatio y en España se superan los 60 euros. 800 personas se pueden ir a la calle, ¿verdad? Sí, estamos hablando de trabajos directos, de trabajadores directos. En total calculamos que entre trabajadores indirectos, directos y los inducidos de la compañía afectará a más de 2.000 trabajadores. Pues Sergio, que tengáis mucha suerte. Estaremos ahí para contar cómo va evolucionando vuestra lucha. Muchas gracias. Buenas noches. Van a ver las imágenes de una caravana de más de 7.000 inmigrantes, la gran mayoría hondureños. Avanza hacia Estados Unidos.
El presidente Trump ha amenazado a través de Twitter a Honduras, Guatemala y El Salvador con cortar las ayudas si la caravana finalmente atraviesa sus fronteras. Ha anunciado también que cualquier inmigrante ilegal que entre en Estados Unidos será detenido y devuelto a su país de inmediato. Hombres, mujeres y niños se han puesto como objetivo llegar a Estados Unidos para escapar de la pobreza y el hambre en Honduras. Esta mañana en Guadalajara, Sofía, de 23 años, con una discapacidad del 66%, ha sido desahuciada. Aquí la estamos viendo. Fue trasladada al hospital por una crisis de ansiedad. Frente a la puerta de su casa pues había protestas de los miembros de la plataforma antidesahucios. El juez finalmente ha ejecutado la petición de desahucio emitida por el banco, pese a que la ONU exigió su paralización. Sofía, que solo ingresa 380 euros mensuales de pensión, ya no va a dormir en casa esta noche. Pues hoy os hemos estado contando en público, en periódico, una primicia que hemos dado sobre la situación de Juana Rivas. Ella ha decidido interponer una denuncia a su expareja por malos tratos a su hijo pequeño. Parece ser que bueno, pues ha sido la denuncia este pasado domingo y ha denunciado ante la policía que los menores han estado las últimas 2 semanas en Génova con su padre sin ir al colegio. Parece ser que el menor tenía un golpe en la parte baja de la espalda y ellos, los niños, después de que su madre les preguntara, según ella, siempre esto es la versión de Juan y la que le ha dado a la policía, bueno, pues los niños le contaron que había sido el padre el que le había pegado. Así que estaremos muy atentos a la situación de Juana Rivas. Cuidado con la autobús. Pues os iremos contando. Recordad que toda la información de última hora sobre este y otros temas en público. Nos vamos. Esta noche, donantes de sonrisas en el sofá de La Frontera. Buenas noches. Existe un lugar desde donde se reivindica el análisis, el derecho a la memoria, la empatía, la reflexión, el diálogo y la investigación. Un lugar en el que el periodismo se queda del lado de las personas, haciendo de la información conocimiento y arrojando luz donde los poderes ponen sombra. Únete a nosotros. Entra en comunidad.publico.es y descúbrelo.